La primera vez que me hablaron de la selva lacandona, imaginé un lugar lleno de vida, pero no de muerte. Los días previos a mi traslado fueron de pura rutina en el cuartel. Revisiones de equipo, marchas interminables y despedidas breves con mi familia. Nunca fui supersticioso, pero algo en la mirada de mi madre, cuando me abrazó antes de subir al camión, me inquietó. Dijo algo como, «Cuida tu alma, no solo tu vida». No entendí entonces lo que quería decir. Ahora, cada palabra suya retumba en mi cabeza como un eco maldito. Nuestra misión era clara: patrullar una zona donde se habían reportado actividades sospechosas. Según los informes, había algo de lo que el mando llamaba movimientos irregulares. Algunos decían que eran narcotraficantes, otros mencionaban saqueadores de tumbas antiguas. Sin embargo, nadie nos preparó para lo que encontramos. Llegamos al pequeño campamento base al mediodía, o al menos eso calculo, porque el cielo apenas se veía entre las copas de los árboles. Allí, el tiempo parecía haberse detenido. La humedad se pegaba a la piel como una segunda capa, y los insectos no daban tregua. Éramos 5 hombres, aunque la selva nos hacía sentir como niños pequeños jugando a ser valientes. Fue durante el tercer día de patrullaje cuando vi la huella por primera vez. Estábamos en fila, avanzando despacio por un sendero que parecía ser usado regularmente por los animales. Llevábamos horas caminando y el cansancio ya pesaba en las piernas. Uno de los muchachos, el más joven, iba cortando ramas con su machete. Fue entonces cuando me detuve en seco. «¿Qué pasa?», preguntó uno de mis compañeros al notar que no seguía avanzando. No respondí de inmediato, mis ojos estaban fijos en el suelo. Allí, entre el barro y las hojas podridas, había una pisada. Pero no era cualquier pisada. Tenía la forma de un pie humano, con dedos claramente marcados. Sin embargo, su tamaño era antinatural. Medía fácilmente el doble de una pisada normal. «¿Quién demonios tiene un pie así de grande?», soltó otro mientras se agachaba para mirarla más de cerca. «Quizás sea algún tipo de animal raro», sugirió el más joven, aunque su tono no convencía ni a él mismo. Nadie dijo más, pero el aire a nuestro alrededor cambió. Era como si la selva, siempre ruidosa con sus cantos de aves y chillidos de monos, se hubiera callado de golpe. Avanzamos en silencio, pero yo no podía dejar de pensar en esa huella. Esa noche, mientras estábamos sentados alrededor de un pequeño fuego improvisado, el tema salió de nuevo. Uno de mis compañeros, el más escéptico, trató de bromear sobre lo que habíamos visto. «Tal vez nos encontramos con el pie grande mexicano», dijo con una sonrisa que nadie devolvió. «No es gracioso», respondí sin mirarlo. Algo dentro de mí no me dejaba tomarlo a la ligera. El joven que estaba en turno de guardia de repente señaló hacia la oscuridad. «Ahí está otra vez», gritó. Todos nos levantamos de golpe, apuntando con nuestras armas hacia donde señalaba. No había nada. Pero entonces, en el suelo, encontramos otra huella. Esta era más reciente, como si alguien, o algo, hubiera estado observándonos desde la maleza. Era igual de grande que la primera. «¿Alguien nos está siguiendo?», preguntó uno, nervioso. «Mañana al amanecer seguimos esas huellas. Quiero saber qué carajos está pasando aquí», ordené, tratando de mantener la calma. Al día siguiente, nos pusimos en marcha temprano. Las huellas nos llevaron más profundo en la selva, a una zona que ninguno de nosotros había pisado antes. A medida que avanzábamos, las marcas en el suelo se multiplicaban. Lo extraño era que todas parecían ser del mismo tamaño, como si una sola criatura con pies gigantes estuviera corriendo en círculos o, peor aún, que hubiera más de una. Fue entonces cuando noté algo. Cada vez que encontrábamos una nueva huella, los árboles alrededor parecían más altos, más viejos. Era como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo. El aire se sentía más pesado, más denso. En un punto, los pájaros dejaron de cantar por completo. «Esto no me gusta nada», murmuró uno de los hombres. De pronto escuchamos un ruido. Era un crujido fuerte, como si alguien hubiera pisado una rama seca. Todos apuntamos nuestras armas en la misma dirección, pero no vimos nada. La tensión era insoportable. «Voy a echar un vistazo», dijo uno de los hombres antes de que pudiera detenerlo. Lo vimos avanzar hacia la maleza, desapareciendo entre los árboles. Pasaron segundos, luego minutos. Lo llamé por su nombre, pero no hubo respuesta. Nos dividimos para buscarlo, pero no encontramos rastro alguno, solo más huellas.
Ahora eran tantas que parecía que el suelo entero estaba cubierto por ellas. Regresamos al campamento al caer la noche. El hombre nunca volvió. La culpa y la desesperación se mezclaban con el miedo. Mientras intentábamos descansar, algo extraño comenzó a suceder. Podía jurar que las huellas que habíamos dejado al caminar de regreso habían cambiado. Ahora eran más grandes, como si hubieran crecido mientras no mirábamos. «Esto no es normal», dije, mirando a los otros. «Nada en este lugar es normal», respondió el joven temblando. No podíamos quedarnos allí. Al día siguiente decidimos emprender el camino de regreso al campamento base. Pero las huellas no nos dejaron en paz. Parecían guiarnos, siempre apareciendo frente a nosotros, como si alguien o algo nos estuviera marcando el camino. Pero no hacia la salida, sino más profundo en la selva. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta, casi del doble de nuestra estatura, entre los árboles. Solo pude distinguirla por un segundo antes de que desapareciera. No era humana, pero tampoco animal. Algo en su forma, en la manera en que se movía, me hizo sentir un frío que nunca había sentido antes. «¡Corran!», grité sin pensarlo. Corrimos como locos disparando a ciegas, aunque no había nada visible persiguiéndonos. Cuando finalmente nos detuvimos para recuperar el aliento, nos dimos cuenta de que estábamos completamente perdidos. Las huellas estaban por todas partes, rodeándonos. Esa noche fue la más larga de mi vida. Nadie durmió. Cada vez que intentábamos cerrar los ojos, escuchábamos pasos alrededor nuestro. Eran lentos, pesados, como si algo enorme estuviera caminando justo fuera del alcance de nuestra vista. Uno de los hombres comenzó a murmurar oraciones, mientras otro simplemente se quedó en silencio, abrazando su arma como si fuera un amuleto. Yo solo podía pensar en mi madre, en sus palabras. Sentí un peso en el pecho que no podía explicar. Era como si la selva misma nos estuviera aplastando. Cuando por fin salió el sol, decidimos hacer un último intento por regresar al campamento base. Pero al levantarnos, descubrimos algo que me heló la sangre. En medio de nuestro improvisado refugio, había una huella, más grande que cualquiera de las anteriores, como si aquello hubiera estado entre nosotros mientras dormíamos. Nunca llegamos al campamento base. Fuimos encontrados días después, vagando sin rumbo, deshidratados y delirantes. Nunca supimos qué le pasó a nuestro compañero desaparecido. De vez en cuando cierro los ojos por la noche, aún puedo sentir esos pasos, lentos y pesados, acercándose. Y cada vez que recuerdo esas huellas, siento que algo de mí se quedó en esa selva. Algo que jamás recuperaré. Hay cosas que se quedan contigo para siempre. Puedes pasar años sin recordarlas, pero cuando el calor húmedo de la selva se pega a tu piel, cuando el sonido de las cigarras llena el aire, todo regresa de golpe. A veces cierro los ojos y siento el peso del uniforme, el roce de las botas embarradas, y escucho las risas de los muchachos en las noches de guardia. Pero otras veces, lo único que oigo es ese silencio. El silencio justo después de que todo cambió. Fue en la región de Darien, una de las zonas más inhóspitas y traicioneras en las que he estado. Nos habían asignado a una misión de reconocimiento. Nada fuera de lo normal. Explorar el área, identificar posibles campamentos enemigos y reportar. La selva, siempre impredecible, estaba particularmente hostil esa semana. La lluvia era incesante, como si el cielo quisiera hundirnos en lodo. Cada paso que dábamos parecía un esfuerzo monumental, y cada noche era una batalla para dormir con el ruido de los bichos y las ramas que crujían en la oscuridad. Éramos un grupo pequeño, no más de 10 hombres, la mayoría jóvenes, acostumbrados ya al peso de los rifles y a seguir órdenes sin rechistar. Nos conocíamos bien. En mis años de servicio había aprendido a leer las caras de mis compañeros mejor que un mapa. Pero en esa misión, algo andaba mal desde el principio. Habían pasado apenas 3 días desde que comenzamos la marcha cuando sucedió algo extraño. Estábamos instalando el campamento y yo había salido un momento a revisar el perímetro. Fue entonces cuando lo vi. A unos 100 metros, entre los árboles, reconocí la silueta de uno de mis compañeros.
Llevaba su rifle colgado del hombro y se movía con esa manera relajada que solo él tenía. Me pareció raro. Se suponía que él estaba ayudando con las carpas. «Oye, ¿qué haces ahí?», le grité, pero no respondió. La selva distorsiona los sonidos, así que pensé que no me había escuchado. Di unos pasos hacia él, pero cuando estuve más cerca, algo me detuvo. No sé cómo explicarlo, pero la forma en que caminaba no era normal. Parecía que daba pasos, pero no se desplazaba de manera natural. Como si el suelo no lo afectara, como si flotara ligeramente, aunque seguía moviéndose hacia adelante. Cuando llegué al lugar exacto donde lo había visto, no había nadie. Miré alrededor, tratando de localizarlo. La humedad de la selva hacía que todo pareciera más denso, más cerrado, pero estaba seguro de que no podía haber ido lejos. Entonces escuché el ruido del radio, un chisporroteo breve que me puso los pelos de punta. Mi compañero no debía estar ahí, pero su radio sí lo estaba. El aparato yacía sobre una raíz, como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente. La voz que salía era apenas un murmullo, interrumpido por interferencias, y aunque no entendí lo que decía, el tono me heló la sangre. Sonaba como él, pero no del todo. Regresé al campamento con el radio en la mano. Mi compañero estaba allí, ayudando con las carpas como se suponía. Me acerqué y le lancé el aparato. «¿Qué es esto?», pregunté. Me miró confundido, sosteniendo el radio como si fuera la primera vez que lo veía. «No tengo idea. Mi equipo está aquí, no he salido del campamento». Eso fue suficiente para que una sensación de incomodidad se instalara en mi pecho. Le conté lo que había visto, pero los demás, incluido él, se limitaron a reír. Uno de ellos, el más joven del grupo, bromeó diciendo que debía ser un espíritu de la selva. «Los bosques de Darien son famosos por eso», dijo entre risas. Pero yo no podía sacarme la imagen de la cabeza. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a ponerse raras. Todos en el grupo empezaron a notar que algo no estaba bien. Una mañana, mientras avanzábamos por un sendero particularmente complicado, el líder del equipo ordenó una pausa. Estábamos agotados, y los mosquitos no nos daban tregua. Mientras bebía agua, escuché a uno de los muchachos llamar desde más adelante. «Ahí está, es él», gritó. Corrimos hacia él, pero cuando llegamos al lugar no había nadie. Mi compañero juraba haber visto a otro de nosotros caminando hacia la espesura, aunque el hombre en cuestión estaba detrás de todos, claramente sin haber dejado la fila. Su explicación no tuvo sentido. Era él, pero no era él. Esa noche, monté guardia junto con el mismo compañero que había visto al supuesto doble. La conversación fluyó como siempre, entre bromas y quejas sobre el calor. Pero en un momento, noté que algo había cambiado. Su tono de voz se volvió más bajo, casi distante, como si hablara desde algún lugar muy lejano. Cuando lo miré, me pareció que su rostro estaba apagado, como si algo en sus ojos no estuviera bien. Me di cuenta de que estaba hablando, pero no lo entendía. Eran palabras, sí, pero en un idioma que jamás había oído. Di un paso atrás, sintiendo como el frío me invadía. Entonces, parpadeé, y todo volvió a la normalidad. Él estaba ahí, mirándome con curiosidad, preguntándome si me sentía bien, pero juraría que, por un instante, no era él. El punto culminante llegó la última noche. Habíamos avanzado poco ese día, ya que la vegetación se hacía cada vez más densa. La humedad era insoportable, y el aire estaba tan cargado que parecía difícil de respirar. A medianoche, uno de los compañeros salió de la carpa diciendo que necesitaba revisar algo. Era común. La paranoia en la selva puede hacerte sentir que siempre hay algo acechando. Pasaron unos minutos, y luego escuchamos su voz llamándonos desde la distancia. «Vengan, encontré algo». La voz era inconfundible, y todos nos pusimos en alerta. Tomamos nuestras armas y seguimos el sonido, pero cuando llegamos al lugar de donde provenía, no había nadie, solo su rifle, cuidadosamente apoyado contra un árbol. Fue entonces cuando lo vimos. A unos 20 metros en la penumbra de la selva estaba él. Su silueta era inconfundible, pero algo en su postura no cuadraba. No llevaba el rifle, pero sí su uniforme. Lo llamamos, pero no respondió. Simplemente dio la vuelta y comenzó a caminar, alejándose lentamente. Uno de nosotros, el más impulsivo, intentó seguirlo, pero el resto lo detuvimos. Había algo profundamente equivocado en la manera en que él se movía.
Volvimos al campamento con el rifle solo para descubrir que el verdadero compañero ya no estaba. Su carpa estaba vacía y su radio seguía emitiendo un ruido extraño como si alguien respirara al otro lado. Nadie pudo dormir esa noche. Cuando la misión terminó y logramos salir de la selva, reportamos lo sucedido. Pero nuestras palabras cayeron en oídos sordos. Oficiales superiores lo atribuyeron al cansancio y a las condiciones extremas. Nunca volvimos a saber de nuestro compañero desaparecido, ni siquiera una pista. Solo nos quedamos con ese vacío, con esa sensación de que algo o alguien nos había estado siguiendo. Desde entonces he escuchado historias similares de otras unidades que han pasado por Darien, pero nadie habla demasiado de ello. Es como si temieran que, al mencionarlo, lo llamaran de vuelta. A veces cuando estoy solo en la oscuridad escucho ese crujido suave, como ramas quebrándose bajo un peso ligero, y me pregunto si algún día será mi turno. La selva no olvida, y lo que sea que habite en ella, tampoco. No recuerdo exactamente cuándo comencé a dudar de mis propios ojos, pero aquella noche en la selva de Chiapas lo cambió todo. Hasta entonces, mi vida había transcurrido entre la rutina de los patrullajes y las noches en los campamentos improvisados, bajo un cielo tan oscuro que parecía absorber el tiempo. Mi familia decía que me había acostumbrado a una vida dura, pero sinceramente, siempre pensé que la disciplina era mi mayor virtud. ¿Qué podía salir mal cuando seguías las órdenes? ¿Cuando te mantenías firme en tus convicciones? Sin embargo, esa maldita lluvia lo puso todo en perspectiva. Aquella misión nos llevó a una zona densa de la selva donde los árboles formaban un techo casi impenetrable y la humedad era una constante que te hacía sentir pegajoso desde el amanecer hasta el anochecer. Nuestro destacamento estaba compuesto por 5 soldados, 5 hombres curtidos por el sol y el tiempo, cada uno con su historia, pero compartiendo el mismo objetivo: patrullar y reportar. Habíamos recibido informes de actividad inusual cerca de una comunidad abandonada, algo que no nos extrañaba. A veces eran rumores de narcos moviéndose en la zona, otras veces eran simples cazadores furtivos. Esta vez no parecía diferente. La primera semana fue tranquila. Caminábamos en filas estrechas, atentos al crujir de las hojas y al canto lejano de los pájaros. Por las noches, compartíamos historias alrededor de la fogata, tratando de mantener el ánimo alto mientras las sombras bailaban en los troncos cercanos. Esa calma se rompió al 8º día. Era una tarde pesada. Las nubes habían comenzado a arremolinarse desde la mañana, y una tormenta se avecinaba. Lo sabíamos por la forma en que el aire olía, esa mezcla de tierra mojada y algo metálico. A eso de la hora del crepúsculo la lluvia comenzó a caer. No era cualquier lluvia. Las gotas eran espesas, densas, y en cuestión de minutos estábamos empapados. De repente, uno de los soldados, al que llamaré M, se detuvo en seco. «¿Qué pasa?», le pregunté, tratando de que mi voz se oyera entre el golpeteo del agua. «Miren eso», dijo, señalando hacia una zona más despejada. Allí, entre la cortina de agua, las gotas parecían distintas. Eran rojas, como si la sangre misma cayera del cielo. No era un charco teñido, ni una ilusión causada por la luz. Las gotas eran, sin lugar a dudas, de color carmesí. «Debe ser tierra o algo en el agua», dijo otro, pero su tono no era convincente. M se rió. «Es una tontería. Seguro es algún mineral en el suelo. Voy a ver». Intentamos detenerlo, pero M era testarudo, y antes de que pudiéramos discutirlo más, ya estaba avanzando hacia la lluvia roja. No fue muy lejos. Caminó unos 20 metros antes de que la vegetación lo cubriera. La lluvia seguía cayendo, y su figura se desdibujaba entre los árboles. Le llamamos, pero no respondió. Pasaron minutos que se sintieron como horas. El ambiente, normalmente lleno de sonidos de la selva, se había vuelto insoportablemente silencioso. Uno de nosotros, al que llamaré R, decidió ir tras él. Lo seguimos a regañadientes, dejando nuestras mochilas en el campamento. Cuando alcanzamos la zona de la lluvia roja, el olor nos golpeó. Era un aroma acre como de hierro oxidado, mezclado con algo dulce y repulsivo al mismo tiempo. «¿M?», llamó R, su voz quebrada. Avanzamos con cautela, pero no encontramos nada.
Ningún rastro de M, excepto su sombrero, que flotaba en un charco de agua teñida de rojo. Era demasiado brillante para ser simplemente lodo. «Esto no está bien», murmuré. Al regresar al campamento, la lluvia parecía normal de nuevo, pero todos sentimos un peso extraño en el aire. Decidimos no movernos hasta la mañana, pensando que M podría aparecer en cualquier momento. Sin embargo, cuando amaneció, no había rastro de él. Pasamos los 2 días siguientes buscándolo. Caminamos en círculos, siguiendo pistas que no llevaban a nada. Encontramos un par de ramas rotas, una huella que podría haber sido suya, pero todo se desvanecía. La selva que antes parecía acogedora en su inmensidad, se había vuelto opresiva. Esa noche, mientras los demás dormían, escuché algo. Era un sonido bajo, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no vi a nadie. Solo la oscuridad y el eco de mi propia respiración. Al día siguiente, uno de los compañeros comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que veía cosas entre los árboles, sombras que no se movían con el viento. Intentamos calmarlo, pero su paranoia era contagiosa. «Esto no es normal», dijo R mientras afilaba su machete. «¿Crees que tiene algo que ver con la lluvia roja?», pregunté. Él me miró con una mezcla de miedo y rabia. «No sé qué fue eso, pero no pienso quedarme a averiguarlo». Esa noche la lluvia regresó. Esta vez, todo el campamento quedó cubierto por el agua roja. Era como si el cielo estuviera llorando sangre. Intentamos refugiarnos, pero no había manera de escapar. R comenzó a gritar, señalando algo en la oscuridad. «Ahí está, es M», exclamó. Corrimos hacia donde señalaba, pero lo que encontramos no era humano. Era una figura alta, delgada, con extremidades desproporcionadas y una piel que parecía hecha de la misma sustancia que caía del cielo. Sus ojos, si es que tenía, eran 2 agujeros negros que parecían absorber la luz. Disparamos, pero las balas no parecían afectarlo. La figura se movió lentamente hacia nosotros, y uno a uno, comenzamos a correr. No recuerdo cómo logré salir de allí. Cuando volví en mí, estaba solo, con el amanecer pintando la selva de un tono anaranjado. Nunca encontré a los demás. Cuando finalmente regresé a la base, nadie creyó mi historia. Dijeron que habíamos tenido un accidente, que la selva podía jugar malas pasadas. Pero yo sé lo que vi. Sé que M sigue allí, atrapado en algo que no puedo comprender. Desde entonces, cada vez que llueve, no puedo evitar mirar hacia el cielo, esperando no ver esas gotas rojas. Dicen que en la selva los días se confunden con las noches, que el calor se adhiere a la piel como una segunda capa, y que los sonidos nunca te dejan dormir del todo. Yo solía creer que esas eran exageraciones, cuentos de soldados viejos que querían impresionar a los nuevos. Pero después de lo que viví, sé que en la selva hay cosas que no pertenecen a este mundo, cosas que ningún entrenamiento te prepara para enfrentar. Cuando me enlisté, lo hice por necesidad, como muchos. El uniforme me ofrecía una estabilidad que no encontraba en los trabajos de mi pueblo. Al principio, fue difícil acostumbrarme. El peso del equipo, las marchas interminables, la presión constante de no fallar. Pero me adapté, como todos, y con el tiempo me convertí en alguien que los demás seguían. No por liderazgo, sino porque sabía mantener la calma. La misión que nos llevó a esa selva era de rutina. Al menos eso nos dijeron. Había reportes de movimientos sospechosos en una región espesa y apartada, donde los árboles crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz. Éramos un grupo reducido, 5 hombres, cada uno cargando equipo suficiente para varios días. En la selva no puedes depender de nada más que de lo que llevas contigo. Llegamos al punto inicial de la operación al amanecer. La humedad era sofocante, incluso a esa hora. A nuestro alrededor, todo estaba vivo. Insectos zumbando, pájaros llamándose unos a otros, ramas crujiendo bajo nuestros pies. Pero a medida que avanzábamos más hacia el interior, el ambiente cambió. No fue algo inmediato, sino un silencio que fue filtrándose poco a poco, como si la selva estuviera conteniendo el aliento. ¿Escucharon eso?, preguntó Joaquín, uno de los más jóvenes del grupo. No se escucha nada, eso es lo raro, respondió Tomás, el veterano del equipo. Ese silencio nos siguió durante horas.
No se lo dijimos a Joaquín, pero a todos nos incomodaba. Había algo antinatural en la ausencia de ruido en un lugar que, por naturaleza, nunca está callado. Esa noche, acampamos cerca de un río estrecho. El sonido del agua nos dio algo de alivio, aunque ninguno durmió del todo bien. Me desperté varias veces, siempre con la sensación de que algo nos estaba observando. Miraba alrededor, pero no veía nada más que oscuridad. Al tercer día, encontramos la lámpara roja. Era cerca del mediodía cuando la vimos. Estábamos avanzando por un sendero estrecho, rodeados de árboles tan altos que bloqueaban el sol. De repente, a unos metros frente a nosotros, una luz roja comenzó a parpadear entre las ramas. No era un brillo fuerte, más bien tenue, como si la lámpara estuviera a punto de quedarse sin energía. «¿Qué es eso?», preguntó Daniel señalándola con la cabeza. «Parece una señal, o algo así», dijo Pedro, que iba al frente. Nos acercamos con cautela. La luz estaba en el suelo, parpadeando sobre una especie de plataforma improvisada hecha con ramas y hojas. Lo más extraño es que no había signos de quién la había dejado ahí. Era como si simplemente hubiera aparecido. «Esto no tiene sentido», dijo Joaquín, agachándose para inspeccionarla de cerca. «¿Quién dejaría algo así aquí?» «No lo toques», ordenó Tomás. «Podría ser una trampa». Joaquín levantó las manos, mostrando que no había tocado nada. Pero entonces, antes de que pudiéramos reaccionar, la lámpara dejó de parpadear y se apagó por completo. El silencio volvió, más pesado que antes. «¿Lo sienten?», preguntó Pedro en voz baja. «Es como si algo...». No terminó la frase. Un ruido detrás de nosotros, como si alguien hubiera pisado una rama, nos hizo girar en seco. Apuntamos nuestras armas, pero no había nada. Solo árboles y sombras. Decidimos seguir adelante, pero esa noche nadie pudo relajarse. Nos turnamos para hacer guardia, pero incluso en mis momentos de descanso, no podía dejar de pensar en la lámpara roja. Algo en ella no encajaba, algo que no podía explicar. El cuarto día todo se desmoronó. Estábamos moviéndonos hacia una zona más elevada cuando escuchamos un grito. Venía de Joaquín, que iba unos metros por delante. Corrimos hacia él y lo encontramos de pie, mirando hacia un claro en la vegetación. «¿Qué pasa?», preguntó Pedro. Joaquín señaló al suelo. Allí, tirada entre las hojas, estaba su propia mochila. Era imposible. Había salido con ella esa mañana, como todos. Revisamos su equipo y confirmamos que, efectivamente, era su mochila. Pero lo más inquietante era que estaba completamente seca, como si hubiera estado ahí por días, a pesar de la humedad de la selva. «Esto no tiene sentido», murmuró Joaquín retrocediendo. «Es una advertencia», dijo Tomás con el rostro sombrío. «Alguien está jugando con nosotros». Esa noche ocurrió lo peor. Habíamos montado el campamento cerca de un árbol grande que nos ofrecía algo de protección. Joaquín estaba inquieto desde lo de su mochila. Caminaba de un lado a otro murmurando para sí mismo. Intentamos calmarlo, pero era inútil. Cerca de la medianoche, mientras Pedro estaba de guardia, vimos de nuevo la luz roja. Esta vez, estaba a pocos metros de nuestro campamento. Parpadeaba con una cadencia hipnótica, como llamándonos. «No puede ser la misma», dijo Pedro apretando los dientes. «La dejamos atrás». «¿Qué importa si es la misma o no?», dijo Joaquín acercándose a la lámpara. «Quiero saber qué demonios está pasando». Antes de que pudiéramos detenerlo, Joaquín comenzó a caminar hacia la luz. Gritamos su nombre, pero no nos escuchó. Era como si estuviera en trance. Cuando llegó a la lámpara, se inclinó para recogerla. Entonces algo sucedió. Fue como si la selva misma se tragara el sonido. En un parpadeo, Joaquín desapareció. No hubo gritos, no hubo lucha, solo silencio. Corrimos hacia donde había estado, pero no encontramos más que su mochila, tirada junto a la lámpara apagada. Pasaron horas antes de que pudiéramos movernos de ese lugar. Nadie quería decirlo, pero todos sabíamos que Joaquín no iba a volver. Recogimos su mochila y seguimos adelante, porque quedarse quietos no era una opción. Pero a partir de ese momento, todo cambió. La selva parecía viva, como si nos estuviera observando, jugando con nosotros. Escuchábamos pasos entre los árboles, susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna. Vimos sombras moviéndose entre los troncos, pero cada vez que apuntábamos nuestras armas, no había nada.
Una noche, mientras intentábamos descansar, Pedro me dijo en voz baja: «Esto no es normal. Ya no estamos solos aquí». No le respondí porque sabía que tenía razón. Al sexto día solo quedábamos 3. Pedro fue el siguiente en desaparecer. Fue durante el amanecer cuando todos estábamos recogiendo el campamento. Escuchamos un ruido detrás de nosotros y cuando volteamos Pedro ya no estaba. Lo buscamos por horas, gritando su nombre, pero solo encontramos su arma, tirada junto a otro de esos malditos parpadeos rojos. Después de eso, Tomás y yo decidimos abandonar la misión. No importaba qué nos esperara al regresar. Lo único que queríamos era salir de esa selva. Pero la selva no iba a dejarnos ir tan fácilmente. El último día, me quedé solo. Tomás y yo estábamos cruzando un río cuando vimos otra lámpara roja flotando en la distancia. Esta vez, no parpadeaba. Era un brillo constante, como si estuviera esperándonos. Tomás se detuvo, mirándola fijamente. «No lo hagas», le dije sabiendo lo que estaba pensando. Pero él no me escuchó. Sin decir una palabra, dejó su rifle en el suelo y caminó hacia la luz. Intenté detenerlo, pero cuando llegué al lugar ya no estaba. Solo quedaba yo. No recuerdo cómo salí de esa selva. Lo único que sé es que cuando me encontraron días después, estaba deshidratado, cubierto de heridas y con la mirada perdida. Intenté explicar lo que había pasado, pero nadie me creyó. Dijeron que seguramente habíamos sido víctimas de una emboscada, que los demás habían caído y que yo había perdido la razón. Pero yo sé la verdad. En algún lugar, en lo profundo de esa selva, una lámpara roja sigue parpadeando, esperando a su próxima víctima. Soy un hombre de pocas palabras y menos aún de recuerdos felices, pero aquella misión nunca se ha borrado de mi mente. Han pasado varios años desde que recorrimos esa selva en el sur de Chiapas, un lugar húmedo y denso, donde la vida parecía surgir de cada rincón, y la muerte también. Antes de esa misión, mi vida había sido monótona, casi predecible. Un joven de pueblo con ganas de servir a su país, buscando algo más que las tierras secas y la rutina de siempre. Terminé en el ejército casi por casualidad, pero pronto me di cuenta de que allí estaba mi lugar. El entrenamiento era duro, pero me gustaba la disciplina, la camaradería y el propósito. Aún así, lo que pasó en aquella selva cambió para siempre la forma en que veo el mundo. Era una operación sencilla, al menos en papel. Patrullaje y recolección de información sobre actividades ilícitas en la región. No éramos un grupo numeroso, éramos 5. Suficientes para cubrir terreno sin llamar demasiado la atención. Cada uno tenía su función y, a lo largo de los años, nos habíamos vuelto una máquina bien aceitada. Todo cambió cuando entramos en aquella zona pantanosa, tan silenciosa que el zumbido de los insectos se sentía como un grito en los oídos. La mañana había comenzado como cualquier otra. Me desperté antes de que amaneciera. El sonido de los monos aulladores y las aves nos alertaban de que el día apenas comenzaba. Mientras recogíamos nuestro equipo, uno de mis compañeros, el más bromista del grupo, dijo algo que ahora parece un mal presagio. Dicen que esta parte de la selva tiene su propio guardián, algo que no te deja salir si no le pides permiso primero. Todos reímos, pero la verdad es que en esos lugares uno nunca sabe qué tan ciertas son las historias que cuentan los lugareños. El día avanzó sin incidentes, aunque el calor era sofocante y la humedad hacía que el equipo pesara más de lo habitual. Avanzábamos lentamente, cortando ramas y abriéndonos paso por senderos que apenas eran visibles. Pasado el mediodía, llegamos a una zona particularmente fangosa. Los árboles eran más altos y sus ramas bloqueaban casi toda la luz del sol, dejando el suelo en penumbras. Un olor extraño, como a tierra podrida, se mezclaba con el aire. Algo no se sentía bien, pero seguimos avanzando. De repente, escuché un grito. Uno de mis compañeros había pisado una zona de lodo que parecía más profunda de lo normal. «¡Me hunde!», gritó, con una desesperación que no le conocía. Me volví rápidamente, igual que los demás. Sus piernas estaban enterradas hasta las rodillas y, por más que intentaba moverse, el lodo parecía sujetarlo con más fuerza. Uno de nosotros intentó acercarse para jalarlo, pero el terreno se movía de una forma extraña, como si tuviera vida propia.
No te muevas más, ordené intentando mantener la calma. Él seguía luchando, pero cuanto más lo hacía, más se hundía. Al final quedó inmóvil, con el agua fangosa hasta la cintura, respirando rápido, con los ojos desorbitados. Algo en su mirada no era normal. Parecía que veía algo que nosotros no podíamos. «Sáquenme de aquí», gritó, pero su voz sonaba apagada, como si el lodo absorbiera incluso el sonido. Atamos una cuerda y la lanzamos hacia él. Logró sujetarla, pero cada vez que tirábamos, el terreno cedía más, como si todo a nuestro alrededor se estuviera hundiendo. Un silencio pesado llenaba el ambiente, roto solo por los jadeos y el chapoteo del agua turbia. De pronto, todo se detuvo. El suelo, que antes parecía líquido, se endureció de golpe. El lodo dejó de moverse y mi compañero también. Nos acercamos con cautela, pero ya no había nada que hacer. Estaba completamente inmóvil, como si se hubiera convertido en parte del terreno. No había rastro de él, excepto por su equipo flotando en la superficie del lodo, como si hubiera sido arrancado de su cuerpo. «Esto no es normal», dijo uno de los otros. Nadie le respondió. Intentamos marcar el lugar en el mapa, pero algo extraño sucedía. Las brújulas giraban sin sentido y los GPS fallaban. Cada vez que intentábamos orientarnos parecía que volvíamos al mismo lugar. Después de varias horas de caminar, el sol comenzó a ocultarse, aunque no estábamos seguros de si era realmente el atardecer o algo más. La selva a nuestro alrededor se volvió más oscura y opresiva. Los sonidos de los animales desaparecieron, dejando un vacío que solo era llenado por nuestras pisadas y nuestra respiración. Esa noche montamos un campamento improvisado, aunque nadie podía dormir. Una tensión invisible pesaba sobre nosotros, como si algo estuviera observándonos desde las sombras. En más de una ocasión, juré escuchar pasos a lo lejos, pero cada vez que alumbrábamos con las linternas, no había nada. El silencio fue roto por un sonido seco, como el crujir de ramas. Nos pusimos en alerta, apuntando nuestras armas hacia la dirección del ruido. De la oscuridad emergió algo que ninguno de nosotros esperaba. Era nuestro compañero, el que había desaparecido en el lodo, pero no era él. Su rostro estaba pálido y su piel cubierta de una capa de lodo seco que parecía adherirse como una segunda piel. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, pero su cuerpo se movía, tambaleándose hacia nosotros. Uno de los otros intentó hablarle, pero no respondió. «No te acerques», grité, pero siguió avanzando. Cuando estuvo a pocos metros de nosotros, levantó una mano como si quisiera señalar algo. De pronto se dejó caer al suelo, disolviéndose en un charco de lodo. En su lugar quedó algo que parecía una raíz o un trozo de madera, cubierta de esa sustancia pegajosa que no se quitaba fácilmente. La noche fue interminable. Cada sombra parecía ocultar algo y cada sonido se sentía como un presagio. Cuando finalmente amaneció, decidimos abandonar la misión. Ya no importaba la información ni el objetivo. Lo único que queríamos era salir de allí con vida. El camino de regreso fue un tormento. Cada paso parecía llevarnos más adentro de la selva, y el lodo, que al principio parecía esporádico, comenzó a aparecer por todas partes. De vez en cuando veíamos figuras en la distancia, moviéndose entre los árboles. No eran animales ni humanos, sino algo en medio. No hablábamos de lo que veíamos, no hacía falta. Cada uno sabía que aquello no tenía explicación. Cuando finalmente llegamos al borde de la selva, ya no éramos los mismos. 2 de nosotros habían desaparecido, y los que quedábamos llevábamos en los ojos un peso que no se podía describir. Nunca regresé a esa zona, y jamás volví a hablar de lo sucedido con nadie, hasta ahora. A veces en mis sueños vuelvo a esa selva. Escucho los gritos de mis compañeros y siento el lodo bajo mis pies intentando atraparme. Me despierto con el corazón acelerado, agradecido de estar lejos de allí. Pero en el fondo sé que algo de mí se quedó en ese lugar, atrapado para siempre en la trampa de lodo. Hay historias que deberían quedarse enterradas en la selva, lejos de los oídos curiosos y de la lógica que todo lo cuestiona. Pero esta historia, la mía, se niega a morir conmigo. Si alguna vez has caminado entre las sombras de la selva lacandona, sabrás que el viento puede murmurar cosas que no son para tus oídos. Yo aprendí esa lección de la peor manera. Era un soldado más en una unidad destacada en lo profundo de Chiapas.
No era mi primera misión en la selva, pero había algo en aquel despliegue que me inquietaba desde el inicio. La humedad era sofocante, el aire pesado, y el canto de los insectos nunca cesaba. La selva nos rodeaba como un monstruo viviente, cada hoja y rama moviéndose con un propósito que nunca podíamos entender. Éramos 5, cada uno con su historia, sus miedos y sueños, aunque rara vez los compartíamos. Los días eran un ciclo interminable de patrullas, montando campamento y vigilando por algo que rara vez veíamos. Insurgentes, decían. Pero la realidad es que no pasaba mucho más allá de enfrentarnos a la fauna, la flora y la paranoia que venía con el aislamiento. Una noche, mientras preparábamos nuestras raciones, ocurrió algo que cambió todo. Estábamos sentados en círculo, intentando ignorar el olor a sudor acumulado y el cansancio, cuando uno de los compañeros, Vargas, señaló hacia el borde del campamento. ¿Ven eso?, preguntó con el ceño fruncido. Miramos, pero no vimos nada, solo árboles y oscuridad. Lejos, apenas iluminado por la luz tenue de la luna, algo parecía moverse entre los troncos. Debe ser un jaguar o un mono, respondí, aunque no estaba convencido. Vargas negó con la cabeza. No, parece un hombre. Esa frase quedó suspendida en el aire. Uno de los otros, Ortega, se levantó con el arma lista. ¿Un hombre aquí? ¿A estas horas? ¿Y solo?, preguntó. Tal vez un lugareño perdido, respondió el sargento, intentando calmar las cosas. Pero nadie estaba tranquilo. Algo en la forma en que Vargas lo había dicho, en su tono de voz, nos heló la sangre. Esa noche apenas dormimos. La sensación de ser observados era casi palpable, como si la selva misma respirara alrededor de nosotros. A la mañana siguiente, mientras desmontábamos el campamento, Vargas insistió en que había visto al hombre otra vez. No tenía rostro, dijo en voz baja, como si pronunciar esas palabras hiciera que el recuerdo cobrara vida. Todos lo miramos en silencio, esperando que se riera o que confesara que solo quería asustarnos. Pero no lo hizo. En cambio, su mirada estaba fija en algún punto invisible en la distancia. «Estás cansado, amigo. La selva hace cosas raras con la mente», le dijo Ortega, dándole una palmada en el hombro. «No era mi imaginación», insistió Vargas. «Estaba ahí, mirándome, o lo intentaba». El sargento, harto de la conversación, nos ordenó seguir adelante. «La selva es engañosa», decía siempre, como si esas palabras fueran una respuesta universal a todo lo inexplicable. Esa noche, mientras montábamos otro campamento, Vargas desapareció. No hubo ruido, ni señales de lucha. Simplemente dejamos de verlo. Una hora antes había estado sentado afilando su machete, y cuando Ortega fue a buscarlo para el cambio de guardia, ya no estaba. «¡Vargas!», gritamos en la oscuridad. Las luces de nuestras linternas barrían la selva, pero no había rastro de él. Solo encontramos su mochila tirada cerca de un árbol, y junto a ella, su brújula. Estaba en perfecto estado, pero algo era extraño. La aguja, en lugar de apuntar al norte, señalaba al sur. «Esto no tiene sentido», murmuró Ortega, girando la brújula en sus manos. La desaparición de Vargas nos golpeó como un balde de agua fría. Pasamos horas buscándolo, pero la selva parecía tragarse nuestros gritos y nuestra desesperación. Cuando finalmente el sargento decidió detener la búsqueda, algo en nosotros se rompió. Al día siguiente Ortega dijo que quería seguir buscando. «No lo podemos dejar ahí, ¿entienden? Es Vargas». El sargento negó con la cabeza. «No es seguro. Ya hicimos lo que pudimos». Pero Ortega no lo aceptó. Esa tarde, mientras los demás preparábamos el siguiente campamento, él se fue solo. «Voy a encontrarlo». No tardó. Nunca volvió. Cuando lo buscamos al amanecer, seguimos un rastro de huellas hasta un claro en la selva. Ahí encontramos su brújula, también apuntando al sur. El miedo se convirtió en pánico. Algo estaba mal, terriblemente mal. Cada uno de nosotros comenzó a vigilar su espalda, saltando al menor ruido. Esa noche fue mi turno de guardia. Estaba sentado junto al fuego, con el rifle sobre las piernas, cuando lo vi. Entre los árboles a unos metros de distancia, había una figura. Era alta, delgada, y parecía un hombre, pero no tenía rostro. Sentí como si el aire abandonara mis pulmones. No podía moverme, no podía gritar.
Solo lo miré mientras permanecía ahí, inmóvil, como si estuviera estudiándome. De repente dio un paso hacia mí, y otro. ¡Alto ahí!, grité levantando el arma. Los demás se despertaron de inmediato, pero cuando giraron hacia donde apuntaba no había nada. ¿Qué pasa?, preguntó el sargento con la voz tensa. Estaba ahí, murmuré sin poder apartar los ojos de la oscuridad. Al día siguiente decidimos regresar a la base, pero la selva tenía otros planes. El camino de regreso, que habíamos marcado claramente en el mapa, parecía desaparecer frente a nuestros ojos. Nos perdimos durante días, dando vueltas en círculos, mientras nuestras provisiones disminuían y nuestras mentes comenzaban a quebrarse. El sargento fue el siguiente en desaparecer. Una noche, simplemente no despertó. Lo encontramos al amanecer, a unos metros del campamento, con una expresión de terror grabada en su rostro. Después de eso solo quedábamos dos, Ortega y yo. Esto no es real, repetía una y otra vez. Pero lo era, lo sabíamos, aunque no queríamos aceptarlo. La última noche, mientras nos preparábamos para un último intento de encontrar el camino de salida, escuché pasos. Eran suaves, casi imperceptibles, pero inconfundibles. «¿Vargas?», llamé, con la esperanza de que mi voz no se quebrara. No hubo respuesta, pero los pasos continuaron, acercándose. Y entonces lo vi otra vez, al hombre sin rostro. Esta vez no estaba solo. A su lado estaban Vargas, Ortega y el sargento, todos sin rostros, todos mirándome. No recuerdo cómo escapé. Solo sé que corrí hasta que mis piernas no pudieron más, y cuando finalmente desperté, estaba en un hospital militar, a cientos de kilómetros de la selva. Dicen que me encontraron deambulando cerca de una carretera, deshidratado y delirante. Nadie me creyó cuando conté lo que vi, pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo la brújula de Vargas siempre apuntando al sur, y sé que, algún día, el caminante sin rostro vendrá por mí.